Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Bueno, querida comunidad, estamos en un nuevo episodio de Agroventure, el podcast que impactará el desarrollo de la agricultura en Latinoamérica, trayendo conocimiento enfocado a el impulso y la transferencia de saberes que nos permitan impulsar el gremio agrícola a nivel Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña Alfredo Lira. Es un agroapasionado de corazón, un ingeniero agrónomo de toda mi estima y bueno, al cual invito en este momento a presentarse. Alfredo, ¿quién es Alfredo Lira? Y la comunidad estoy seguro que quisiera entender por qué te llamo un agroapasionado. ¿Tú te identificas con esa palabra? Muchas gracias, Miller. Un gusto muy grande estar con ustedes hoy día, esta mañana. Bueno, sí, soy ingeniero agrónomo con un postcurso en Administración Agrícola en Chile, en Adolfo Ibáñez. Toda la vida he estado en el mundo agro. De hecho, mi padre es agrónomo y los tres mayores hermanos de 5 somos agrónomos también. Entonces, no hay forma de haberse salido del rubro. Del curso, definitivamente. Sí. O sea, es como si te dedicas a estudiar otra cosa y te pegan una palmada en la casa. Bueno, la palmada se la pegamos al hermano menor, que es arquitecto, ¿no? al quinto. Okay. Los tres mayores salvamos y de largo, digo, sobre todo mis hermanos, que son unos geniales profesionales, José y Alejandro. Entonces estamos metidos en este tema toda la vida, y la suerte que puede ser que hemos tenido es que hemos crecido en el lado profesional de la mano con la agroindustria peruana, que a partir de el año 90, 92, cuando ya había espárragos de exportación en Perú, comenzó a crecer de manera brutal, diría yo, como ustedes lo saben, llegando hoy día a cerca de 10.000 millones de dólares de exportación, y con empresas peruanas invirtiendo en Latinoamérica y en Europa y en otros continentes. Entonces nos tocó la suerte, que tal vez no le tocó a mi padre y a su generación, de tener este crecimiento cuando nosotros estábamos también creciendo como profesionales, ¿no? Entonces nos subimos a esa ola. No solo yo, no solo mi familia, sino todos los buenos profesionales que hay acá en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Como lo hemos conversado varias veces. De acuerdo, Alfredo, genial. Y definitivamente el tema del agro y de ese gran motor transformador, tú lo has visto de primera mano. O sea, como lo mencionas, estuviste en esa gran ola de innovación y de credibilidad en el sector agrícola como una fuente de riqueza. Entonces, partiendo sobre ese ejercicio y teniendo en cuenta la vasta experiencia que tienes, me gustaría empezar primero con una pregunta centrada en los principales limitantes que tiene la agroindustria para crecer. El tema de financiamiento. ¿Cómo crees que Perú y este desarrollo agrícola que se ha generado para convertirlo en el potencial de la agrodespensa latinoamericana y ya mundial, qué hizo Perú diferente para poder atraer capitales? ¿Cuál fue ese inicio de financiamiento agropecuario que dijo, venga, esta es una oportunidad que no podemos dejar perder? ¿Qué crees tú que pasó en ese momento? Sí, a ver, el financiamiento viene si los proyectos son buenos, ¿no? El financiamiento no viene porque viene. Viene porque hay proyectos, porque hay mercados, porque hay rentabilidad detrás de los proyectos. Y la agroindustria en Perú es diferente a la que hay en Chile, la que hay en Colombia, la que hay en Uruguay, que yo he podido sentir de cerca, inclusive la de México, aunque México en algunos productos tiene áreas grandes, ¿no? Aquí el impulso del gobierno, desde el gobierno del presidente Fujimori en adelante, en irrigar zonas desérticas, trasvasando aguas de la vertiente oriente de nuestro país hacia el occidente, hacia la costa Pacífico, y generó áreas inmensas como Chavimochic, como Olmos en una segunda etapa, y en proyectos la tercera etapa de Olmos, la segunda etapa de Majes en Arequipa. Generó áreas muy grandes, ¿no? Solo en el proyecto Olmos hay alrededor de 38.000 hectáreas que se pusieron a disposición de la agroindustria hace unos cuantos años.
En Majes Iguas 2, que viene en camino, son como 42.000 hectáreas. El proyecto total de Chao, de Chavimochic, es como 100.000 hectáreas. Entonces, y algunos más pequeños, como en Chepén, que fueron 7.000 hectáreas y tal, generaron esas oportunidades de negocio. Y esto no se hubiera logrado si es que no hubiéramos tenido el clima que tenemos por la corriente del Niño, ¿no? Aquí tenemos un clima templado, con temperaturas mínimas en la costa central y hacia el norte no menores a 15 grados, 16 grados, y no mayores a 32, 34 grados en casos extremos, lo cual nos permite desarrollar diferentes cultivos que nos han permitido hacer grandes volúmenes, ¿no? El tema del arándano es un ejemplo claro. El arándano tiene en el año 2013, si digo bien, creo que no exportábamos ni un dólar de arándanos, y el último año hemos superado los $1.000 millones de exportación solo con el arándano. Entonces, solo para ponerte, perdón, Alfredo, te interrumpo, en este contexto y para poner a nuestra audiencia en contexto, el mercado colombiano de banano es un mercado de $1.000 millones al año. Es un mercado que nos ha llevado a ese punto después de 120 años de desarrollar esta industria. Entonces, solo como para que tengamos una dimensión, lo que nos está diciendo Alfredo es que en el 2013 no había exportación de arándanos y al 2024, o sea, 11 años después, estamos hablando de $1.000 millones. ¿Cómo logra uno generar un impacto de tal magnitud de desarrollar una industria que venda $1.000 millones en 11 años? Por Dios, eso es un tema que si lo ponemos en dimensiones, y por eso comparo, obviamente el sector bananero en Colombia ha hecho grandes esfuerzos, en Ecuador ha hecho grandes esfuerzos, pero los volúmenes que estamos hablando son volúmenes que se pueden lograr en tiempos muy, muy cortos, pero con una definición de inversión clara. Alfredo, solo para poner en contexto a la audiencia de lo que tú estás mencionando en este momento. Sí, o sea, el tema es que el mercado tiene que existir. De hecho, la ventana que Perú tenía al principio en exportaciones de arándano, como ejemplo, lo que estamos siguiendo, era de agosto a diciembre, enero, cuando entraba ahí a Chile, y estaba desabastecido el mercado. Entonces, relativamente es fácil financiar un proyecto cuando hay unas variedades que pueden producirse en esas épocas del año, que no requieren frío. O sea, es un conjunto de cosas que suceden para que pueda crecer de esta manera, por ejemplo, el arándano en este ejemplo que estamos siguiendo. Y de la mano viene la necesidad que tenemos de generar trabajo en nuestros países, ¿no? Entonces, el arándano requiere mucha mano de obra en la cosecha. De hecho, el 35% del costo directo del cultivo es el costo de la mano de obra de cosecha, ¿no? Y eso ha hecho, primero, los márgenes eran muy grandes, por supuesto, porque no había arándano en el mercado americano, sobre todo, claro, y lo fuimos abasteciendo, pero de ahí aparece lo que tú dices, Miller. Tú dices, bueno, en un país como este, ¿de dónde sale la plata para poder una empresa sembrar 2.500 hectáreas o 1.500 hectáreas o 1.000 hectáreas o 500 hectáreas de arándano, ¿no? Una inversión en Perú de arándano en el suelo, o sea, plantada en el sustrato suelo, en el piso, sí, necesita alrededor de 65 mil dólares por hectárea, ¿no? Y hay empresas que tienen 2.500 hectáreas. Si hacemos las multiplicaciones, estás hablando de 150 millones más o menos de dólares de inversiones. Y si tú quieres hacer esto con mayor tecnología, con variedades patentadas y tal, y quieres hacerlo en macetas, porque puedes doblar la densidad y tener más fruta en metro lineal de cosecha, que hace que la cosecha sea más barato, y por ende ese 35% del costo sea más barato por kilo. Estás hablando de 125 mil dólares por hectárea de inversión, entre macetas o bolsas, con el sustrato, pagando una variedad que tiene una patente porque es más grande, porque es más viajera, porque es más crunchy, porque tiene mejores cualidades y condiciones para el mercado. Entonces, yo creo que cuando hay oportunidades de negocio en cualquier cosa y en lo que a nosotros nos toca, que es el agro, y mercados, podemos financiar relativamente fácilmente los cultivos. ¿Y por qué digo relativamente fácilmente? Porque al final de la historia nosotros nos dedicamos a producir
comida, alimentos saludables, superfoods, como le decimos en Perú. Y eso siempre va a tener un mercado. Por eso llegan los capitales extranjeros a Perú, a Colombia. Ahora he estado en contacto con Uruguay, a Chile, a Ecuador, por supuesto, que con sus nuevos desarrollos también están funcionando. A México, que ni te digo, pues que está al lado de uno de los mercados más grandes del mundo. En República Dominicana las cosas vienen creciendo bien en cuanto al aguacate, cambiando del green skin al Hass. Guatemala, que todavía no tiene el ingreso a Estados Unidos con la palta Hass, la va a tener pronto, y también se están haciendo inversiones importantes. Y todo esto genera estabilidad económica, genera trabajo a la gente que tiene menos recursos, y es todo un contexto global que hace que las cosas funcionen, ¿no? Por eso acá en el Perú, y no voy a tocar temas políticos, pero con el tema de gobiernos que no son pro inversión, digamos, o que no se suponían no eran pro inversión, cuando entraron a gobernarnos, por ejemplo, en el 2021 o antes, con el gobierno del presidente Humala, vieron la agricultura primero con estas áreas grandes y las reformas agrarias y todas las cosas, pero cuando se enteraron bien de cómo funciona, yo creo que trataron de mejorar lo que había, a sus formas de pensar, pero a la vez respetaron el proceso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver. Acá en el Perú hubo la famosa ley agraria, la ley que incentivaba las inversiones agrarias, que daba condiciones claras de reglas de juego de los próximos 20 años a partir del 2001. Eso vencía en el 2021, se hizo una renovación de la ley que hoy día está vigente, y eso ha generado estabilidad económica, estabilidad en las reglas de juego y por ende buenas inversiones, ¿no? Eso para mí es muy importante lo que mencionas, y voy a partir desde la materialización de lo que significa que Latinoamérica sea una despensa agrícola y aproveche su potencial. Acabaste de mencionar todo el espectro de Latinoamérica en cuanto a potencial de producción, pero definitivamente uno de los temas que puede llegar a ser limitante son el riesgo país que se genere en cada uno de estos ambientes, que nos permitan dar las reglas claras y tener las seguridades para poder generar este tipo de inversión. En ese sentido, y solo como un mensaje, digamos que muy reciente en esta entrevista, es: ¿cuál crees tú que debería ser el mensaje para los gobiernos? O sea, ¿cómo podemos comunicarle al gobierno, indistintamente de las corrientes políticas que tenga, que realmente en Latinoamérica estamos en una zona donde nuestro potencial es agrícola? Claro, podemos hacer transformación, podemos hacer industrialización, pero nuestra base fundamental de generación de riqueza está en la agricultura. ¿Cómo podemos enviarle un mensaje, de acuerdo a tu experiencia, a los gobiernos para que logremos que entiendan esa realidad? Sí, es una buena pregunta, y me llevas al tema político, que yo no soy muy político, que digamos, pero al final la política lo que tiene que reflejar es las realidades, ¿no? Y experiencias como la peruana nacen de la experiencia chilena, ¿no? De la agroexportación chilena, que es el motor o el ejemplo que recibimos en Perú para poder continuar haciendo lo que hicimos. Nosotros, gracias a Dios, teniendo mayores áreas cultivables y mayor cantidad de agua o disponibilidad de agua de lo que tienen nuestros hermanos chilenos. Pero ellos están hoy día cultivando con nosotros, y también estamos juntos cultivando en Colombia y con otros países, con gente de México, con gente de Israel, con españoles que también tienen inversiones en Perú. Entonces, esto ya no es un tema de países, es un tema de regiones, como tú bien dices, y condiciones climáticas para producir lo que el mercado requiere. No hay que olvidarnos nunca de Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil es un jugador importantísimo que le falta, aparte de producir los jugos, cosas que ya son commodity, como jugo de naranja y ese tipo de cosas, o naranjas en sí, tiene un potencial inmenso para entrar en la agroindustria de la que nosotros estamos desarrollando ahora, ¿no? De otros cultivos, que además, dicho sea de paso, tiene un consumo interno inmenso de 220 millones de personas. O sea, así es. Eso también hay que ponerlo en contexto. En Colombia hay más de 40 millones de personas, ¿no? Que consumen mucho aguacate. Pero aguacate de piel verde. Así es. Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es entender que ese es el camino de poder alimentar a su
a su gente, deberíamos integrarnos como estados más, tal vez tener una ley de promoción agraria que abarque todo Sudamérica, no solo un país por país, para que las reglas como hace la Comunidad Europea, ¿no? Las reglas sean para todos iguales, para todos los países, quiero decir, porque esto lo único que hace es generar bienestar y trabajo a las personas acá. Y si lo hiciéramos así, yo no me imagino lo que sería Sudamérica en los próximos 20 o 30 años, que probablemente ya no lo veamos nosotros, o yo por lo menos, pues estoy mucho más joven, pero sería una potencia mundial. Y siempre lo que nos ha pasado en Perú y en Chile y ahora en Colombia y en Uruguay, que son cosas que yo conozco de cerca, y en Ecuador, es el tema también del ESG, ¿no? Que esto venga acompañado de todo lo que es ambiental, social, la gobernanza, las buenas prácticas, que dicho sea de paso, nosotros como región nos hemos puesto las barras más altas de lo que normalmente vemos en Portugal, en España, inclusive en México y en el mismo Estados Unidos, en Marruecos, en nuevas zonas de desarrollo agrícola cercanas a los mercados, ¿no? Aquí el trato de las grandes agroindustrias y de la mayoría de las agroindustrias, aquí me refiero en Sudamérica, al agente, al tema ambiental, al tema social, a la gobernanza de la compañía, son de primer nivel. Y eso no lo pueden dudar nada. Y a eso nos ha llevado el mercado, nos han llevado los supermercados. Y sería bueno, y lo vamos a tocar seguro después, porque ahí te voy a pinchar un poquito las ganas es el tema, sería bueno que sea igual para todos, ¿no? Porque uno puede visitar algunas fincas en el sur de España o en Portugal o en algún lugar en México y no tienen las condiciones que a nosotros nos exigen en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tema de una competencia que debería ser pareja para todos. Y no porque nosotros no la querramos hacer, sino porque el otro lado lo tiene que hacer. Tiene que haber al final condiciones para nuestros trabajadores agrícolas en Perú y en Portugal, en Colombia y en España, en Brasil y en México. O sea, tiene que ser igual. Y ahí creo que como gremios, como estados, nos falta también pelearlo un poco, ¿no? De acuerdo, yo creo que eso que mencionas es muy clave y obviamente suena a utopía. Esperemos que en algún momento podamos concretar algo de una ley agraria que sea regional. Esto nos puede permitir disminuir las incertidumbres y definitivamente traer capitales. Los capitales existen. Yo tenía una conversación con alguien y me decía, sabes, el dinero está. O sea, el problema en el mundo no es por generación de riqueza. Nunca antes en nuestra historia habíamos podido generar tanta riqueza como en este momento. La cuestión es cómo hacemos que esa riqueza se diversifique e impacte vidas en ese ejercicio. Entonces, hoy hay empresas, por ejemplo, desarrollando tecnología que se han vuelto multimillonarias, pero que tienen un portafolio que dicen, listo, ahora tengo este dinero y este dinero lo ubican en una family office o en una limited partner, un fondo de inversión, y dicen, yo quiero tener este dinero ubicado en algo que genere impacto. Y la agricultura es el sector de mayor generación de impacto en el mundo, porque en las zonas rurales es donde más necesidades existen. Entonces uno dice, ¿cómo hago para traer esos capitales a las zonas productivas? Y una de las cosas que mencionas que me parece clave y la debo resaltar es condiciones claras. O sea, en el momento en que el capital vea que las condiciones y los riesgos pueden ser mitigados, estoy seguro que llegará a Latinoamérica a impulsar el desarrollo. ¿Qué opinas de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es la misma línea de la que te comentaba. Y en el caso de los capitales, mira, lo que acaba de pasar en Perú, digamos que la estabilidad política en Perú hoy día no es la mejor, digamos, pero sin embargo, y tú lo sabes, ha habido una transacción de un fondo árabe que ha comprado 3 operaciones grandes, una muy grande en Perú y en Chile, ¿no? Y 2 grandes en Perú en estos últimos 4 meses, ¿no? Y habla es de una lo buena mismo que señal. tú estás diciendo. Sí, de acuerdo. Imagínate, ¿no? Estando en un tema político, digamos que no es el mejor de los momentos, ¿no? Sí. Pero están confiando en un negocio que es muy sensible al tema de mano de obra, al tema
al tema del conflicto social, digamos, potencial que pudiera haber. Y eso habla muy bien del negocio en sí, ¿no? Entonces, teniendo eso como paraguas, deberíamos de juntos, todos los países, todos los ministerios de Agricultura, por ejemplo, y todos los gremios, que además son importantes, deberíamos de poder unir fuerzas y unir criterios, ¿cierto? Para que esto funcione. De acuerdo, Alfredo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablando de ese ejercicio de capacidades, entonces estamos pasando de lo macro y vamos a empezar a centrarnos a los temas más específicos dentro de lo que significa una empresa agrícola exitosa, que tú has gestionado muchas. Digamos que cuando yo quiero traer capitales, una de las cosas es tener proyectos exitosos, nos lo decías al principio, que el proyecto sea vendible. Internamente, ¿cuáles son las capacidades que debe tener un negocio, una empresa? ¿Cómo se debe estructurar un proyecto agrícola desde la óptica de tecnología, desde la óptica de talento y desde la óptica de protección de recursos? Esas tres preguntas, ¿cómo la ves tú en el fortalecimiento interno que permita reflejar a esos fondeadores que ese proyecto tiene futuro y tiene capacidad de ejecución? Sí, a ver, hay dos formas de verlo. Una es un proyecto nuevo, en la medida en que haya un proyecto que nace desde cero. Perú, acuérdate que hay 2, 3 irrigaciones nuevas que están poniendo tierras a disposición, ¿no? El proyecto de Chavimochic 3 tiene como 50 y algo mil hectáreas nuevas que están a punto de ponerse a disposición en un par de años, y Majes-Iguas tiene cerca de 40.000, Majes-Iguas 2, quiero decir, cerca de 40.000 hectáreas nuevas. Entonces, nacer con un proyecto nuevo tiene que nacer con un financiamiento, con un mercado, con unas variedades, con una especie a cultivar que el mercado requiera. Luego hay que tener una estructura de equipo que es muy importante. Al final, Miller, todo esto, las empresas son personas, ¿no? Y las personas parten por la persona que va a estructurar el proyecto, que va a liderarlo, que va a contratar a la gente que tiene que ver con el campo, porque al final los proyectos agroindustriales, el core del negocio es el agroindustrial. Justamente lo que hay que enfocarse es en producir en buena calidad, respetando lo que es ambiental, lo social, con una buena gobernanza, ¿no? Y a partir de ahí viene todo lo demás, que son los resultados financieros, y antes que eso, pues obviamente la comercialización de la fruta donde se tiene que comercializar. Entonces es todo un proceso en el que intervienen las personas y los profesionales, y ahí está el quid del asunto, ¿no? El quid del asunto está en quiénes son las personas que toman esta batuta, digamos, de desarrollar los proyectos y que puedan liderarlos de manera integral. Y muy importante, creo yo también, Mili, tú lo debes haber gozado, es el tema de que los equipos se queden tiempos largos en las compañías. Porque en el tema agrícola, algún director de alguna compañía que estuve hace poco me decía, oye, todo este conocimiento del campo, por ejemplo, en el cultivo de los aguacates, hay que tenerlo consolidado en un RP, en una computadora, en esto. Entonces yo le dije, mira, vamos al campo. Fuimos al campo y el jefe del cultivo, caminábamos y era el mediodía y nos dice, a este campo le falta boro. Y yo le digo, ¿cómo sabes que le falta oro? No, mira que la hojita está mirando así un poquito para arriba y al mediodía por el calor, por el esto. Entonces salimos de la caminata, de esta grata caminata, y le digo al director, ¿y cómo hacemos para ponerle la cabeza de este señor que es un muy buen profesional en una computadora? No, es imposible. Es un feeling el que uno tiene en el campo. Entonces eso pasa por las personas, por los profesionales, por liderarlos bien, porque ellos crezcan como profesionales, valga la redundancia, como personas también, y que al final puedan eso transmitirlo a la empresa, crecer con la empresa. Es muy difícil, la agricultura no es hacer baldes de plástico en una fábrica, tiene mucho de feeling, de sentimiento, de conocimiento. Entonces yo siempre criticaba a las personas que cuando viene un fenómeno del Niño, acá en el norte, en Perú, hace unos años,
y vinieron malos años para la uva, por ejemplo, despidieron al jefe del cultivo por los malos resultados sin haber valorado ese aprendizaje de un fenómeno del niño que era nuevo para el cultivo en esas épocas en Piura, por ejemplo, y haber sacado a ese profesional que aprendió del problema del fenómeno del niño cuando nadie más tenía experiencia. O sea, la experiencia la sacó fuera de la compañía. Entonces, es como ridículo el tema, ¿no? Y eso es cuando tú ves el negocio de manera financiera y no ves el negocio de manera de operación, del cultivo, del core del negocio como es la agricultura al final. Entonces, es bastante difícil responder tu pregunta porque es una suma de muchas cosas, ¿no? Listo, Alfredo. Mira, y yo creo que estoy muy en acuerdo contigo en el ejercicio que definitivamente la tecnología es un complemento, es una actividad complementaria para poder hacernos la vida a los técnicos mucho más fácil, pero no reemplaza el saber, el contacto, la interacción que podamos tener nosotros como técnicos frente a la experiencia que vamos capturando. Entonces, al final es cómo las compañías hoy entienden que esto es un match en donde tengo que llevar tecnología para ir almacenando métrica que me permita tener análisis futuros, pero por el otro lado profesionales que tienen que ir amarrándose a esa información para ir creciendo y fortaleciéndose a futuro. Entonces, al final lo que tú dices, las empresas las hacen las personas y en la agricultura sí que se ve eso. Estamos hablando de una práctica que lleva 10.000 años en nuestra humanidad y al final siempre ha estado relacionada directamente con la fuerza, con la capacidad y la creatividad humana. Entonces, personalmente yo me declaro agroapasionado porque siento que no solo somos agrodescendientes, todas las personas de este mundo nacen y logramos crear una humanidad como la que conocemos hoy a partir de la agricultura. Y sobre eso quisiera preguntarte algo. ¿Tú crees que falta promoción? Sí. Déjame interrumpirte un segundo, sí, claro, porque sigue. Quería darte un ejemplo para cerrar este tema que es importante. Hace unos años apareció una gente aquí de Silicon Valley en Perú acerca de tener una tecnología, me decían ellos, como para poder empezar a cosechar los arándanos vía máquinas, ¿no? Yo los escuché durante 45 minutos acerca de lo que estaban. Entonces yo le preguntaba al final de su interlocución, le digo, o sea, ustedes me están diciendo que yo, que tengo hoy día 12.000 personas cosechando arándanos, las mande a la casa para cosecharlos con una máquina. Eso ahí, para mí, marcó, y nunca me lo olvido, Miller. Yo le dije, no hay ninguna forma que hagamos eso. O sea, lo que tenemos que generar trabajo. O sea, ¿por qué vamos a cosechar el arándano? Así es. Más barato para vendérselo al mercado más rico del mundo, ¿no? Por una máquina. No tiene sentido. Entonces hay algunas cosas en el proceso que no están... Sacrificando puestos de trabajo. Así es. ¿Para qué? Para que en Nueva York coman el arándano más barato, donde la riqueza es mayor que en el Perú donde se produce. Entonces, ese balance es el que nos falta definir o digamos, poner sobre la mesa, porque aquí el esfuerzo de esas 12.000 personas en el caso nuestro, o de 20.000 en el caso de Camposol, o de 20 y tantas mil en el caso de Hortifruti, que están cosechando arándanos y que generan un ingreso para poder mantener y hacer mejores vidas a sus familias y educación y todo, no tiene sentido si es reemplazada por la tecnología. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hoy día yo estoy libre de empresas a quien rendirle cuentas, entonces puedo decir lo que realmente siento, y yo creo que desde el lado nuestro lo entendemos y lo debemos de tener interiorizado, desde el lado de la producción, del lado de los sudamericanos, americanos, latinoamericanos que estamos en el negocio de la agroindustria, inclusive de los europeos, pero también tiene que entenderse del lado del mercado, ¿me entiendes? Porque si del lado del mercado un comprador de un supermercado, su KPI lo único que es pagar lo más barato posible por el producto para que el mercado más rico consuma de la forma más barata, hay algo que no está funcionando. Tampoco digo, y no soy yo anticapitalista, pero digo, o sea, tenemos que encontrarle la razón
¿no? El mercado regula estas cosas, ¿no? De hecho, el clima en agricultura también las regula. Mira lo que ha pasado con el arándano el año pasado en Perú, que hubo una 30% menos de producción y los precios se fueron a 2.5 veces el estimado, ¿no? Y generando más riqueza. Esas cosas se van regulando por el clima, se van regulando por el mercado. Pero lo que hay que entender es la cadena de valor y el riesgo se está tomando en la producción, no en el anaquel de un supermercado en alguno de los países a los que exportamos, ¿no? Disculpa la interrupción, pero tenía que salir. De acuerdo. No, perfecto. No, total, y te agradezco mucho. Y efectivamente lo que tú dices, el riesgo se toma lamentablemente en el eslabón de la cadena, que en ocasiones es el más débil, porque es el que está expuesto a mayor nivel de variabilidad, y lo segundo, no necesariamente el que mayor retorno tiene sobre su arduo trabajo. Eso sí, estaba viendo una entrevista, decía, venga, en el caso del café colombiano, resulta que el 3% de la compensación económica en toda la cadena caficultora, solo el 3% le llega al productor cafetero. Imaginemos esa dimensión, como en Starbucks uno puede comprar una taza de café en $4, pero al agricultor le llega $2 por kilo, ¿cierto? Y cuando llega a $2 por kilo celebramos porque decimos, venga, subió muchísimo el precio, pero en Estados Unidos y en cualquier, digamos que coffee shop como tal, podemos encontrar cafés de 1,5, 1,7, $2, $4 la tasa. Entonces la cuestión es cómo podemos realmente hacer sensibilizar al mercado para poder que más valor sea transmitido a esa parte originadora de la cadena. Y eso estoy completamente de acuerdo. Entonces estuvo muy al lugar la interrupción. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo, teniendo en cuenta esto que acabamos de hablar, me gustaría saber, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los errores comunes que se cometen en los proyectos agrícolas a la hora de buscar financiamiento? Digamos que hemos venido hablando de la infraestructura general, hemos hablado de las capacidades humanas y técnicas dentro de las compañías, pero dentro de esas capacidades humanas y técnicas, en ocasiones por desconocimiento, generamos errores en ese proceso. La pregunta es, ¿cuál crees tú que es uno de los errores que un empresario agrícola no debería cometer si quiere levantar capital en un mercado con apetito por invertir en el sector agrario? El más grande error, y se nota y se ve muy comúnmente en varias empresas, es quitarle el foco al tema agrícola. El negocio agroindustrial o agrícola de exportación tiene que ver con el campo. Y si uno le pierde el foco a la productividad, a la eficiencia en campo, a la calidad de campo, pierdes el negocio. O sea, si una agroindustria mediana, grande, se enfoca en temas financieros o en temas comerciales netamente, va a perder el negocio, porque la generación del negocio, la generación de la riqueza está en el campo, está en la eficiencia en el campo, está en generar los procesos adecuados, en tener los controles adecuados. Cuando uno crece, tú te imaginas lo que era meter 12.000 personas al mismo tiempo en la mañana para que cosechen arándano, lo que es, porque esa operación sigue, al mismo tiempo en la mañana y repartirlas en los campos. Son 450 buses, después tienen que bajar, hay que hacer la identificación, luego hay que subirlos a otros buses, volverlos a repartir dentro del campo. Tenemos que ver todas las condiciones de comedores, de baños, de agua, ambulancias, psicólogos. O sea, la agroindustria en el Perú, en Colombia, en Chile, es top of the art, ¿no? Es lo mejor que hay en el mundo, sin lugar a dudas. Y yo creo que eso no lo debemos perder, porque ese es el foco del negocio, ¿no? Todo lo demás viene por consecuencia. O sea, los resultados de poder vender la fruta, si la sacaste con buena calidad a un costo razonable, van a venir. O sea, no hay forma de que no vengan. Y eso te da el resultado financiero al final, ¿no? Cuando enfocas la cosa al revés, ahí es donde te desenfocas del campo. O sea, yo he encontrado alguna empresa no menor en la que le preguntan al agrónomo, oye, ¿cuánto vas a gastar en el aguacate este año? ¿No? Entonces el agrónomo le dice, oye, voy a gastar 10, ¿no? Por decir, por hectárea. Ok, viene un fenómeno del Niño, viene algún cambio climático, viene alguna plaga que viene consecuencia de las anteriores y tal,
y le dice, oye, necesito aplicar unos adicionales, necesito fertilizar un poco más por esto. No, tu cuestión era 10. Entonces te quedas en el mes 10 de 12 sin fertilizar, sin aplicar, pierdes calidad, pierdes cantidad, pierdes condición de fruta y al final cuando sales a venderlo no tienes cómo venderlo porque perdiste las anteriores. Entonces, esto es algo dinámico que hoy día con el cambio climático, que es una realidad, lo estamos sufriendo mucho, en algunos cultivos más que en otros. Abren algunas oportunidades, ¿no? Al final de este año en Perú la cantidad de palta exportada va a ser, yo creo que 25% menos, ¿no? Lo cual va a generar un rebote en el precio y a veces esos rebotes son mejores financieramente porque exportas menos fruta, haces menos gestión volúmenes de exportación y cobras más. Lo que pasó en el arándano el año pasado desde Perú, que cayó 30% el volumen, pero el precio se multiplicó por 2.5 veces. Entonces el EBITDA es mucho mayor por esta segunda situación, porque desabastecido el mercado, presiona por el precio y tú puedes generar mayor margen. Entonces, la respuesta y la única que se me viene a la cabeza es no perderle el foco como error, no perderle el foco al campo, ¿no? El campo es el negocio y ahí es donde hay que ponerle todas las balas, ¿no? Perfecto, estoy completamente alineado contigo. Y parte de ahí, como decíamos en algún momento una conversación con un equipo de calidad, la calidad se forma en campo y con esto quiero trasladarlo a la riqueza y la prosperidad de un negocio agrícola se crea en campo. O sea, al final es la base de donde parte todo el ejercicio y en la medida en que se haga de la manera más eficiente y con el foco suficiente y con la inversión suficiente en esta primera parte, pues seguramente los resultados económicos vendrán. Lo único que pasa con la calidad luego de cosechar la fruta es perderla. ¿No? La calidad, lo único que pasa después de cosechar la fruta es perderla. No la puedes mejorar fuera del árbol o de la planta o del arbusto. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Así es. De acuerdo. Una cosa, y yo creo que va muy amarrada a esto. Entonces hablamos de cuál es el error principal y estoy de acuerdo. No perder el foco, creo que esto suena titular. Y por el otro lado, la pregunta es, ¿cuáles serían esos consejos para acceder a financiamiento? Digamos que si tú no pierdes el foco, eso es un gran enfoque, obviamente, pero la pregunta es, listo, yo tengo un cultivo, tengo una inversión, he estructurado todo un proyecto, ¿cómo crees que puedo tocar las puertas para decir, voy a llegar a lograr financiar estos proyectos? Y te lo pregunto a ti, porque y viene una pregunta que la debes ir pensando es, Alfredo Lira, ¿cuántos millones de dólares ha logrado ayudar a levantar para desarrollar proyectos agrícolas? Porque tú tienes la experiencia de cómo ayudar a fondear proyectos, dando la estructura que se requiere a un proyecto. Entonces, aquí en este caso, para la audiencia que nos escucha y los que nos ven, ¿cuál sería ese consejo que tú dirías, hagan esto si quieren lograr atraer financiamiento? Habría que repartir la respuesta en 2 o 3 partes, ¿no? La primera, voy a comenzar de arriba para abajo. Si tú manejas una empresa que tiene 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 hectáreas, estás jugando otro partido, ¿no? La banca, los fondos ya le perdieron miedo. Los fondos, me refiero a los que te surten de financiamiento, ya le perdieron miedo a la agricultura, a la agroindustria. Ya una empresa de 5.000 hectáreas, de 4.000, de 3.000 hectáreas, no es una empresa cualquiera, es una empresa como cualquier otra, es como hablar de la Coca-Cola o de lo que sea muy, muy grande, porque son financiamientos grandes, son empresas grandes, son ventas, hay empresas de venta de 500, 600 millones de dólares con EBITDAs de 30%, de 25%, entonces eso es un fondeo diferente a un agricultor que tiene entre 100 y 400 o 500 hectáreas, que no puede tener todo un equipo que sí tienen las anteriores, ¿no? Un equipo de financieros, un equipo más completo en cuanto a la gestión, digamos, de la parte superior de la compañía. Entonces ahí sí hay que tener un buen proyecto, hay que tener una buena asesoría para saber presentar un buen proyecto, y siempre tratar de financiarse de acuerdo a lo que el cultivo
te va a retornar. O sea, financiar un proyecto nuevo de aguacates a 2 años es ir a la quiebra seguro, porque es un proyecto que te va a retornar a los 6 años. Entonces, si tú haces eso por hacerlo, vas a terminar perdiendo la compañía o perdiendo el dinero y perdiendo la garantía que puedas haber puesto por eso. Entonces, ahí es donde la banca también tiene que entender que los proyectos agrícolas tienen otro nivel de maduración, otro ritmo de maduración. Entonces, en un arándano en Perú, que tú puedes darle la vuelta en 3 años, sí puedes financiarte a 4 o 5 años. En un aguacate te puede financiar a 8 o 10 años, ¿no? Porque en el medio va a haber un ejemplo de un posible niño, de una posible problema que uno no controla. En los cítricos igual, en la uva puede ser un poco más corto, entonces tiene que haber un conocimiento de alguien que asesore a la mediana empresa para poder tomar el financiamiento. Y en el caso de la pequeña empresa o menores a 100 hectáreas, yo creo que ahí el tema de juntarse, de hacer cooperativa, de tener uniones con otros agricultores, tienen que funcionar para que hayan las escalas adecuadas para poder tomar el financiamiento, para tomar las asesorías que se requieren para que todos hagan lo mismo. Los temas de ESG para que el mercado te compre hoy día son básicos. Si no, un agricultor de 20, 30, 40 hectáreas no puede acceder a eso si es que no se lo da una asociación. Y no he mencionado en esto, Miller, al Estado, porque el Estado siempre es muy lento para hacer esas cosas, ¿no? Pero yo creo que el Estado sí puede promover que hayan estas uniones y promover empresas que den estos servicios a estas uniones, llamémosles cooperativas. Acá en el Perú la palabra cooperativa a veces es una mala palabra por lo que pasó con la reforma agraria, pero en Europa funcionan muy bien y yo creo que es un mecanismo que tiene que funcionar, sobre todo en el caso de Perú, en el caso de Colombia, para las zonas donde las áreas son más pequeñas, ¿no? Son áreas que tienen que agruparse para poder lograr conseguir ahorros por volúmenes y todo eso, ¿no? Entonces yo lo separaría en esas 3 partes, ¿no? Perfecto, perfecto. Gran respuesta y muchas gracias por ese contexto. Estoy en total acuerdo. Un ejercicio que igual ya lo mencionamos, que es el impacto del cambio climático, y ya hagamos que vamos llegando al core de este episodio. El tema del cambio climático es un tema que llegó para quedarse. Y eso obviamente genera algo de incertidumbre en los productores y en los financiadores. ¿Cuál crees tú que puede llegar a ser ese correcto balance en comunicarle al fondeador, al mercado, que el cambio climático es una realidad y cómo nosotros desde la agricultura podemos enfrentarnos a ese entorno tan variable que vamos a empezar a tener de una manera más frecuente, que es uno de los riesgos que hoy, por cierto, no tiene solo la agricultura, sino la humanidad en general? ¿Qué crees tú que va a pasar con todos estos temas y estos cambios climáticos que vienen siendo más frecuentes en los últimos años? Por país, ¿no? El de Colombia acerca del Niño, que hace que haya menos lluvias y que ahí instalar sistema de ríos en los nuevos proyectos o en los proyectos existentes, creo que es una fórmula que habría que tener, y el gobierno debería facilitar pues tomar agua de las fuentes de agua de los ríos para poder en estas épocas poder mantener los cultivos vigentes. Después daba el ejemplo de Chile, ¿no? De Chile con los cambios también tiene sequías en diferentes zonas y creo que ahí la desalinización de agua podría ser una alternativa que podría también, y cada vez es más barata, podría ayudar a que se mantengan los cultivos que hoy día existen allá y que son importantes como cerezas, todo el tema de los berries, el tema del mismo aguacate, uva y otros cultivos, ¿no? Y en el caso de Perú decía, las cosas cuando climas son menores, los problemas son menores porque tenemos la corriente del Niño y las diferencias climáticas no son muchas. Sin embargo, sí las productividades por especies pueden variar y ahí la biotecnología, como en todos los otros países, me refiero a las variedades, a la creación de nuevas variedades y tal, son las que pueden también ayudar a superar estos momentos en que ya estamos viviendo el cambio climático. Esto es una realidad y de esto no nos salvamos. De hecho, la vez pasada conversaba con un amigo y decía,
recién se estaba empezando a producir variedades de arándano en Perú, pero cuando compartió el espárrago, todas las variedades de espárrago, de alcachofas, de algunos pimientos que teníamos hace ya muchos años en Perú, todas venían de España, de Estados Unidos, del hemisferio norte. Nunca se produjeron semillas y variedades acá en el hemisferio sur, donde van a venir a desarrollarse al final de la historia. Y eso es algo que también se debería promover acá, ¿no? En Sudamérica, es producir las variedades en nuestra zona para que se aclimaten mejor a las condiciones que vamos a tener de acá en adelante. Perfecto, Alfredo. Alfredo, mira, esta entrevista, Dios mío, podría ser muy larga y tienes cada respuesta que nos puede llevar a otra pregunta. Me gustaría en este caso, para toda la audiencia, que estoy seguro, y lo digo como agrónomo admirador de tu trabajo, y creo que te lo he dicho personalmente en las ocasiones en que nos hemos visto, te admiro como agrónomo, te admiro como persona, porque tienes un don de gente y una capacidad de transmitir conocimiento y confianza que a mí me genera confianza, y por eso eres uno de mis grandes invitados en este espacio. La pregunta para los agrónomos que nos escuchan: ¿cómo un agrónomo puede llegar a gestionar empresas y recaudar millones de dólares para impulsar el desarrollo agropecuario? Entonces, ¿cuáles son esos pasos que se requieren para poder liderar compañías y personas que te permitan levantar capital? Porque al final yo quiero enviar un mensaje, que es: nosotros como profesionales de la agricultura tenemos una gran tarea, y lo digo normalmente en mis interacciones con mis equipos de trabajo. Va más allá de nuestra egoísta existencia. Tenemos que gestionar impulso que transforme nuestras regiones. La pregunta en este caso es: Alfredo Lira, ¿qué ha hecho para llegar de punto A a punto B y que en ese transcurso se haya logrado impactar tantas vidas en el desarrollo? Y la última pregunta en ese sentido es: ¿tienes una cifra de cuántos millones de dólares has podido levantar o ayudar a construir? La primera pregunta es con mucha pasión, Miller. Tienes que amar lo que haces, tienes que sentirte muy cómodo en lo que haces. No hay ninguna forma de que uno tenga el sacrificio familiar, personal que uno tiene en este negocio, porque la agricultura no se hace en Lima, aquí al frente de mi departamento, sino que hay que estar trepado, montado en un avión todas las semanas, y eso implica un sacrificio familiar muy, muy grande, y para eso lo único que te puede guiar es que seas muy apasionado en lo que haces. Es muy sencillo y muy difícil al mismo tiempo, no hay forma de que sea de otra manera. Todo lo demás va a salir mal, ¿no? Ahora, ¿a cuántos millones o no millones? Es difícil decirlo, ¿no? Porque yo estaba en una empresa muy grande que crecimos juntos, crecimos juntos la empresa, mis colaboradores y yo, dentro de Agrícola Cerro Prieto. El último crédito que tomamos fue de 160 millones, pero en el camino hubieron varios más, hubieron también aportes de capital de un fondo de inversión y tal. Entonces, yo no sé si eso mide algo más que el dinero que se necesitó para desarrollar el campo. Yo creo que lo que más me llevo de eso es la gente con la que colaboró conmigo, que estuvo conmigo y que sigue ahí. El haber trabajado 12 años con ellos y haber yo salido y ellos seguir ahí, eso me llena de orgullo, porque al final la rotación en el sector es mala, ¿no? La rotación alta en el sector es mala. No es una buena señal en ninguna compañía, no es una buena señal para la compañía, y tampoco es una buena señal para el profesional. Entonces, es algo que yo ayer justo conversaba con un amigo con el cual yo estoy entrando en el tema de consultorías, Miller, ahora, y él me decía acerca de un CEO que había que ver si lo movía o no lo movía, ¿no? Entonces le decía, ¿por qué? Y claro, todos tenemos defectos en nuestras personalidades, pero uno los puede suplir. Todos no somos perfectos y no hay nadie perfecto en este mundo. Entonces lo que hay que hacer es tratar de suplir las deficiencias que uno tiene, pero mantener los equipos en el largo plazo. Eso hace que tengas, yo creo que más del 50% del éxito
en las compañías, ¿no? Siempre hay que buscar a la gente en la casa, porque los valores no se aprenden en la universidad, ni en un posgrado, ni en un doctorado, ni en un nada. Eso se aprende en la casa, se aprende, y en la agricultura son básicos tenerlos. Entonces, yo te llevaría a eso, ¿no? A los profesionales de la agroindustria. Es lo que hay que tener, muy buenos profesionales, gente comprometida, con mucha pasión, que esté dispuesta a sacrificarse y que tenga una línea de carrera, que sepa a dónde van a ir una vez hecho el sacrificio, ¿no? Porque es tan grande el sacrificio que uno le come los años, y cuando terminas, tienes que, pues, terminar de vivir. Y hoy día cada uno vive mucho más tiempo que antes, y el tema económico, pues, es siempre importante, pero no es lo principal, no es lo que por lo menos a mí me mueve, y estoy seguro que a muchas de las personas que nos están escuchando nos mueven, ¿no? Listo, Alfredo. Entonces, llegando al final de este episodio, y obviamente para todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto último que nos acabaste de mencionar sobre la oportunidad de obtener tus conocimientos a través de consultoría, creo que es una buena noticia para Latinoamérica y los proyectos que se están desarrollando. La verdad, te auguro todo el éxito y estoy seguro que será un motor dinamizador de la agricultura. No me cabe la menor duda, y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan y nos siguen en nuestras redes saben que estamos hablando con pasión y con ganas de que eso así sea. Por último, Alfredo, ¿qué le quieres decir a la comunidad de Agroventure? ¿Cuál es tu último mensaje? ¿Qué crees que podríamos llevarnos como mensaje final de este episodio? Primero, te agradezco las palabras y lo que acabas de decir, el apoyo. Vamos a hacer esto con la pasión y con las ganas que siempre le ponemos al tema. La idea es promocionar la agroindustria desde Sudamérica hacia los mercados, y tratar de consolidar las experiencias que hemos tenido. Y lo que quisiera decirles es eso, ¿no? Que nos unamos, que en espacios como de Agroventure podamos nosotros desarrollar nuevas estrategias conjuntas para poder hacer que nuestra pasión, que es la agroindustria, sea la adecuada, esté más consolidada, esté más unida, esté más articulada, sería la palabra, para poder enfrentar los cambios que vienen, para poder mejorar, para poder ser más eficientes, para poder ser mejores profesionales y mejores personas al final de la historia. Y en esto tú, Miller, estás haciendo con tu equipo un gran trabajo, y cuenten conmigo para lo que necesiten de aquí para adelante, como siempre lo han hecho, pero de aquí para adelante, desde mi posición más libre, y con un poco más de tiempo para poder apoyarte en lo que ustedes necesiten. Yo estoy a plena disposición para ti, para tus televidentes, tus oyentes y tus seguidores. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues les cuento a todos, emocionadísimo este episodio. Realmente nos pudiéramos quedar hablando durante mucho tiempo más, pero en estos espacios el tiempo es finito. Te agradezco, Alfredo, mucho el espacio, dedicar el tiempo para poder conectar con nuestra comunidad. A la comunidad de agroapasionados, decirles que este episodio llegará a ustedes con todo el amor y con toda la pasión, y dentro del ejercicio, pues seguir promocionando la agricultura como motor dinamizador de Latinoamérica. Así que a todos, seguir en sintonía con Agroventure. Nos pueden seguir en nuestras redes, en YouTube, en Spotify, en LinkedIn, y nos podrán encontrar en diferentes espacios llevando el mensaje de que la agricultura es el cambio y la realidad transformadora de la región en Latinoamérica. Alfredo, muchísimas gracias y te deseo toda la suerte. Un fuerte abrazo.